Los modelos atómicos, vamos a terminar ya de forma rápida, los modelos atómicos básicos. No nos vamos a meter mucho a lo cuántico, no nos vamos a ir a aspectos físicos importantes de los modelos atómicos. Vamos a lo básico para entender cómo es que la materia trabaja, para poder comprender cómo se forman los enlaces para los diferentes tipos de compuestos que hay en la naturaleza, ¿sí? Entonces continuamos, el modelo atómico de Sommerfeld. Ya dijimos que Sommerfeld vino a mejorar el modelo atómico de Bohr, explicándonos, primero que nada, que los orbitales no eran redondos, sino eran más o menos elípticos o cuasi elípticos, ¿sí? Y también diciéndonos que para cada nivel existían subniveles, ¿sí? Ahora, en la actualidad sabemos que los subniveles no son de formas cuasi elípticas, poseen muchas formas variadas. El punto es que el señor Sommerfeld tenía razón en la existencia de los subniveles. A él, bueno, él a eso lo llamaba líneas espectrales. ¿Sí? Los subniveles, bueno, los niveles vendrían siendo los renglones. Mi primer nivel es el nivel S. Mi segundo nivel tiene dos subniveles, el subnivel S y el subnivel P. Nivel 3 tiene el subnivel S, el subnivel P y el subnivel D. El cuarto nivel, el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Hasta aquí podemos notar, se van a repetir los mismos subniveles. Tenemos el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. No todos los niveles tienen todos los subniveles. Es decir, el nivel 1 no tiene el P, el D y el F, solamente tiene un subnivel tipo S. El nivel 2 tiene estos dos y así podemos ir viendo que van creciendo y luego van decreciendo. Aquí debería estar el nivel 8S, pero pues no tenemos ningún elemento que tenga tantos electrones para llegar hasta el subnivel, perdón, hasta el nivel 8 en su subnivel S, ¿sí? Entonces, el señor Sommerfeld, con ayuda de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pudo hacer modificaciones muy puntuales al modelo de Bohr. Primero que nada, que los electrones se movían alrededor del núcleo en órbitas cuasi elípticas, ¿sí? Pero pues no tienen esta forma precisa. Ahorita voy a enseñaros una imagen del aspecto real que debe de tener un orbital electrónico. Otra mejora es que a partir del segundo nivel existen dos, bueno, uno o más subniveles en el mismo nivel. Tenemos lo que les decía, en el nivel 1S solo hay uno, pero a partir del segundo nivel ya tenemos dos subniveles y los electrones se reparten, unos en el subnivel S y otros en el subnivel P. Ahora, cada subnivel tiene una capacidad diferente para almacenar electrones, ¿sí? Los subniveles S aceptan un máximo de dos electrones. Un máximo, no quiere decir que siempre tienen dos, pueden tener uno o dos electrones. Los subniveles P aceptan hasta 6 electrones. Quiere decir que puede tener uno, 2, 3, 4, 5 o hasta 6. No puede tener 7. Si apareciera un séptimo electrón, brincaría al siguiente nivel. Los D aceptan hasta 10 y los F aceptan hasta 14. Y así se irían repartiendo los electrones en los diferentes niveles y subniveles hasta que todos los electrones del átomo estuvieran repartidos. A eso lo llamamos configuración electrónica y es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Este es el aspecto que poseen en teoría, les digo en teoría porque esto es una representación, un modelo de cómo se ven los orbitales en un átomo. Para empezar, los orbitales no se ven así porque no veríamos nada, ¿sí? No veríamos a los electrones. Segundo, un orbital es una representación gráfica de un espacio donde probablemente se encuentra un electrón. Esta figura no quiere decir que el electrón corre por la orilla, sino que puede estar en cualquier punto dentro de toda esa esfera. Puede estar aquí arriba, puede estar aquí abajo, puede estar en el centro de la esfera, es decir, en el centro del eje Y, en el centro del eje X y en el centro del eje Z al mismo tiempo, o puede estar más cargado al Y y al X por este lado, o al Z y al Y para atrás de la figura y así. Estos serían los orbitales tipo S. Estos de aquí, los orbitales tipo S son esféricos. Obviamente, conforme cambian de nivel es más grande. Este es el 1S, el 2S, el 3S, el 4S sería más grande, el 5S más grande y así. Pero la misma figura. Estos de aquí son los orbitales tipo P. Estos. ¿Sí? Y los orbitales tipo P siempre aparecen en tres diferentes orientaciones. PX, PY y PZ. ¿Sí? Entonces, gracias a que posee tres orientaciones, por eso acepta 6 electrones. Estos serían los orbitales tipo D.
estos de aquí, se fijan, acepta un máximo de 10 electrones. Eso se debe a que tiene 5 orientaciones posibles. Y cada orientación, aquí habría 2 electrones, aquí 2, aquí 2, aquí 2 y aquí 2. Y por último los orbitales F, que presentan 7 orientaciones distintas. ¿Sí? Entonces se vuelve más compleja la química, por eso les digo que no nos vamos a adentrar mucho en lo que viene siendo ahora sí que la forma cuántica de clasificar o explicar el movimiento de los electrones. La teoría cuántica va de la mano del movimiento de los electrones. Cómo se mueven, cómo se comportan. Entonces no vamos a ver eso. ¿Sí? Luego viene un aporte muy importante. ¿Sí? El aporte del señor Chadwick para el modelo atómico. Hasta aquí ya hablamos de que el modelo atómico posee formas distintas. En su núcleo posee a los protones, que son las cargas positivas, y también dijimos que alrededor de las cargas positivas están las cargas negativas o los electrones. Pero una duda, ¿cómo es posible que el núcleo, voy a regresar un poquito, cómo es posible que el núcleo, que tiene varias cargas positivas, esté unido? Sabemos que las cargas iguales se repelen. Positivo con positivo se repele, entonces el núcleo no debería estar conformado de esa forma. ¿Sí? Los protones deberían de repelerse entre sí y separarse, no estar aglomerados. Entonces el señor Chadwick venía a explicar eso. ¿Sí? No por ese motivo, sino por un motivo de pesos, por un motivo de masa. Vamos a ver lo que hizo él. ¿Sí? Ok. El modelo de Rutherford dejaba un problema sin resolver, que es lo que les decía yo. Rutherford nos dijo que las cargas positivas estaban concentradas en el centro, pero pues el problema sin resolver es cómo es que esas cargas están unidas sin repelerse. Y otro más importante es el de la masa. Se sabía que el hidrógeno, se sabe pues que el hidrógeno es el átomo más sencillo y tiene solamente un protón, es decir, una carga positiva. Y que el átomo de helio tiene dos protones, es decir, tiene el doble de protones que el hidrógeno. En teoría, debería de pesar el doble que el hidrógeno, ¿verdad? Un átomo de helio debe pesar el doble que un átomo de hidrógeno. Entonces su relación de masa debería ser 2 a 1. El problema es que su relación es de 4 a 1. Un átomo de helio pesa 4 veces lo que pesa un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Si alguien viene y les dice, el helio es el gas más ligero del mundo, le nombre, no es cierto, el hidrógeno pesa la cuarta parte de lo que pesa el helio. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿por qué si tiene el doble de protones pesa el cuádruple? O sea, no debería ser así, no debe pesar 4 veces si solo tiene el doble de masa. ¿Sí? Imagínense que yo me como una galleta y subo 100 gramos de peso y me como una gordita que pesa el doble de la galleta, pero en lugar de subir 100 gramos subo 400 gramos. Tú vas a decir, ah, chis, pues ¿de dónde salieron los otros 200 gramos, no? Si pesa el doble o tiene el doble de masa. Entonces el señor Chadwick hizo un experimento para determinar eso, ¿sí? Él bombardeó una lámina de berilio con partículas alfa. ¿Sí? Tenía aquí berilio. Le tira partículas alfa, son las mismas que utilizó el señor Rutherford, y se desprendía una energía similar a los rayos gamma. Es una energía ligeramente radioactiva. Y tenía después de la placa de berilio una, una pequeña lámina de parafina, ¿sí? De cera, ¿sí? Y luego un detector de protones. Entonces, lo que el señor veía es que cuando destruía un átomo de berilio, no obtenía un número de perforaciones en la placa de parafina similar al número de protones que tenía, sino que había más perforaciones. Es decir, supongamos que hizo el experimento con un átomo de helio. El helio tiene dos protones. Si yo le disparo rayos alfa, yo debería tener dos perforaciones en la lámina. De los dos protones que fueron separados, pum, perfora uno y pum, perfora dos. Debería tener dos perforaciones en la lámina. El problema es que había cuatro perforaciones en la lámina. Y el detector contador de protones solo contó dos. Entonces no es de que chin disparó cuatro protones, no. Disparó dos, pero se hicieron cuatro agujeros. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se hicieron más agujeros de los que hay de los protones que hay? ¿Sí? Entonces, los experimentos de Chadwick demostraron que existe un tercer tipo de partícula subatómica, al que llamó neutrones. ¿Sí? Ese hecho de que hubiera cuatro perforaciones
pero solo había dos protones, quiere decir que dos agujeros fueron hechos por protones, pero los otros dos fueron hechos por otra partícula que no es detectable, porque no tiene ni carga positiva ni carga negativa. Sin embargo, había evidencia física de que ahí estaba, porque hicieron agujeritos en la lámina de parafina, ¿sí? Pero no fueron detectados. Entonces, eso demostró la existencia de una partícula que no posee carga eléctrica. Por eso el señor Chadwick le dio el nombre de neutrón. ¿Por qué? Debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras. Pero su masa es un poco mayor que la masa de los protones, ¿sí? Entonces ya se puede explicar el problema de la diferencia de masas. Por eso el helio pesa 4 veces más que el hidrógeno, ¿sí? Porque tiene dos protones y dos neutrones. Tiene cuatro partículas nucleares y los protones y los neutrones pesan casi lo mismo. Entonces es como si tuviera cuatro protones, por eso pesa 4 veces lo que pesa un átomo de helio, ¿sí? Por la existencia de los famosísimos y queridísimos neutrones. Déjenme checar nada más cuánto tiempo llevamos. Llevamos 11 minutos. Épale, ¿dónde estás? Ahí está. Llevamos 11 minutos. Entonces vamos a imaginar el núcleo como una fiesta de cholos, ¿sí? Tengo muchos cholos, ¿sí? Que son de barrios diferentes. Mientras más cholos haya, más peligro hay de que se agarren a golpes, ¿verdad? Esa es una fiesta que no va a acabar muy bien. Entonces los neutrones son como policías, que llegan ahí a mantener el orden e impedir que los protones se repelan. Los neutrones los mantienen unidos. Los neutrones tienen una fuerza gravitatoria muy, muy elevada y eso evita que los protones salgan disparados del núcleo por repulsión. Y ya. Ahora tenemos el modelo atómico del señor Schrödinger solamente para explicar. Este es uno de los modelos más actuales. Ha sido enriquecido por aportes del señor Dirac, por muchos más científicos, ¿sí? Entonces, en el modelo de Schrödinger, los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia. El señor Schrödinger nos habla de la dualidad de la forma de comportarse de los electrones, ¿sí? Como energía o como materia, ¿sí? Ok, bueno, ya. En su modelo, los electrones se contemplaban como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico, ¿sí? Eso quiere decir que fuera del radio atómico vamos a ver una pequeña caída en la amplitud de la onda, o sea, las ondas son subidas y bajadas de energía, pero al superar el radio atómico la amplitud decae y se vuelve una amplitud muy, muy pequeñita. Y ya para terminar, estas son las imágenes obtenidas de estudio ¿cómo decirlo?, el movimiento de los electrones alrededor de un núcleo. De aquí se obtiene la forma física que poseen los orbitales. Tenemos orbital S, el orbital P y el orbital D en los niveles 1, 2, 3. Entonces tenemos el orbital S esférico. Aquí tengo yo dos esferas, una dentro de otra, y aquí tengo tres esferas, una dentro de otra y dentro de otra. Dentro de otra. Los orbitales P, si se fijan, son dos lóbulos, como los que habíamos visto acá atrás. Estos son los orbitales P. Y los orbitales D, pues poseen una forma un poquito más compleja, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros de modelos atómicos. Y lo que sigue es ver cómo comprender la estructura atómica de un elemento me va a ayudar a comprender la forma en que se llevan a cabo los enlaces para que existan diferentes tipos de compuestos. Y eso sería todo, chicos. Tengan un bello día.